¿Alguna vez has sentido que estás llamado a la abundancia, pero temes que otros no lo entiendan? Tal vez en tu interior sabes que naciste para más, pero has aprendido a esconder tu progreso para evitar juicios, envidias o críticas. Hoy quiero hablarte a ti, que avanzas en silencio, que sueñas con prosperar sin renunciar a tu paz. Porque sí, es posible crecer, alcanzar riqueza y al mismo tiempo mantener tu esencia y tu conexión con Dios. Él no te creó para vivir en carencia, sino para prosperar con propósito. Este mensaje es tu confirmación. Estás en el camino correcto. Hay algo poderoso que ocurre cuando decides crecer sin hacer ruido. Cuando eliges avanzar sin la necesidad de que el mundo te aplauda, sin tener que probarle nada a nadie. Es una forma de prosperar que va contra la corriente. En una época donde todo se expone, se publica, se presume. Pero lo que pocos saben es que el crecimiento más fuerte, el que de verdad permanece, ocurre en secreto. No porque tengas algo que esconder, sino porque has aprendido que la discreción es una forma de protección y que las cosas más valiosas germinan en silencio antes de florecer a la vista de todos. Imagina una semilla. Está enterrada, invisible, rodeada de oscuridad. Nadie la ve, nadie la aplaude, nadie cree en ella. Pero esa semilla está viva. Está desarrollando raíces profundas, preparándose para resistir tormentas, fortaleciendo su estructura desde dentro. Y cuando finalmente rompe la tierra y aparece en la superficie, lo hace con firmeza, con propósito. No necesita explicación, porque ya es evidente lo que siempre fue en secreto. Así es como prospera el que entiende que su riqueza no necesita espectáculo. Quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que necesitas mostrar tu progreso para que te crean? ¿Cuántas veces has compartido algo antes de tiempo solo para recibir críticas, dudas o incluso envidia disfrazada de consejo? A veces no es el momento lo que está mal, es el entorno. No todos están listos para ver tu crecimiento, y mucho menos para celebrarlo. Pero eso no significa que debas detenerte. Significa que debes ser estratégico, cuidadoso, como el agricultor que no anuncia cada vez que siembra una semilla, sino que espera con paciencia el momento de la cosecha. Aprender a prosperar en silencio es una muestra de madurez espiritual. Es entender que Dios no necesita testigos humanos para empezar a bendecirte. Él trabaja en lo oculto, en lo íntimo, en lo invisible. Cuando eliges este camino, algo cambia en tu interior. Ya no haces las cosas para demostrar, sino porque estás alineado con tu propósito. Ya no corres para impresionar, sino para obedecer. Ya no inviertes tu energía en convencer a los demás, porque sabes que el tiempo y los frutos hablarán por sí solos. Déjame contarte algo que viví en carne propia. Durante años trabajé en silencio en proyectos que nadie entendía. Mientras otros se burlaban, mientras familiares cercanos me decían que me buscara algo más seguro, yo seguía. Cada madrugada invertida, cada decisión incomprendida, cada paso oculto a la vista pública, era parte de un proceso divino que no necesitaba explicación. Recuerdo un momento en particular, cuando estaba a punto de tirar la toalla porque parecía que nada funcionaba, pero sentí dentro de mí una convicción tan fuerte que me hizo quedarme. No por orgullo, sino porque sabía que lo que estaba construyendo no era temporal. Estaba cimentado en fe, no en la aprobación ajena. Y un día, sin anunciarlo, las puertas comenzaron a abrirse. Personas que me habían ignorado comenzaron a buscarme. Aquello en lo que trabajé durante años en silencio, de pronto se convirtió en fuente de bendición no solo para mí, sino para muchos más. Pero lo más hermoso fue esto. Mi corazón estaba preparado. Ya no necesitaba reconocimiento. Ya no buscaba ser validado. Lo que Dios había hecho en mí en lo oculto era más valioso que cualquier aplauso público. Piensa en Jesús. Antes de hacer milagros, antes de hablar a multitudes,
Pasó años en lo desconocido. No hay registros de discursos, de actos gloriosos, ni de seguidores en esa etapa. Solo sabemos que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios. Eso nos dice algo poderoso. El tiempo de preparación es tan sagrado como el tiempo de manifestación. No menosprecies tus años de anonimato. No subestimes las etapas en las que pareces invisible, porque allí es donde Dios está formando las raíces que sostendrán el peso de lo que viene. Muchas veces, la ansiedad por mostrar resultados viene del miedo a no ser suficientes. Queremos evidencias visibles que nos validen, pero la verdadera seguridad no viene de lo que se ve, sino de lo que sabes en lo profundo de tu espíritu. Cuando sabes que estás caminando en propósito, no necesitas publicar cada paso. Caminas con firmeza, con certeza, aunque el mundo todavía no lo entienda, porque sabes que quien te llamó también te respalda. Y cuando sea el momento, Él mismo abrirá las puertas que ningún ser humano puede cerrar. Imagina que tu vida es un edificio en construcción. Cuanto más alto será el edificio, más profundo deben ser los cimientos. Nadie ve los cimientos. Nadie felicita al arquitecto mientras excava. Pero sin esa base oculta, el edificio colapsaría al primer temblor. Así funciona tu crecimiento. Si lo haces por fuera sin fortalecer lo interno, te expones a caer con más fuerza. Pero si edificas en lo secreto, si permites que Dios trabaje en ti antes de exhibirte, entonces podrás sostener lo que viene sin quebrarte. Déjame hacerte una pregunta difícil. ¿Estás dispuesto a ser exitoso en lo secreto? ¿Estás dispuesto a que Dios te bendiga de maneras que nadie vea, solo para fortalecer tu corazón antes de que llegues al escenario? Porque eso es prosperar en silencio. Es saber que tu valor no se mide por lo que los demás aplauden, sino por lo que construyes en intimidad con Dios. Hubo un momento en mi vida en el que me sentía frustrado porque nadie parecía notar mi esfuerzo. Trabajaba, oraba, sembraba, pero parecía que los resultados solo los veía yo. Hasta que un día, en un momento de quietud, sentí esta frase en lo más profundo. Estás creciendo bajo tierra, y eso es lo que más me agrada. Esa frase lo cambió todo. Entendí que lo oculto no es castigo, es proceso. No es olvido, es protección. Dios no te esconde porque te rechace, te esconde porque te está preparando. Y cuando entiendes eso, la presión de demostrar desaparece. Ya no corres por aprobación, corres por propósito. Ya no compartes todo lo que haces, porque aprendes que el silencio también es estrategia. No se trata de vivir en secreto por miedo, sino de vivir con intención, sabiendo que algunas bendiciones solo florecen cuando se cuidan del ruido. Mira a Jos. Fue traicionado, vendido, encarcelado, y todo en silencio. Nadie celebró su integridad, nadie aplaudió su fidelidad, nadie reconoció su visión mientras estaba en la prisión. Pero allí, en el anonimato, fue donde Dios lo formó. Y cuando llegó su momento, no hubo puertas cerradas que pudieran resistirse. Porque lo que Dios levanta en lo secreto, lo exalta en público en el momento exacto, sin buscarlo, sin manipularlo, sin forzarlo, solo obedeciendo. Quiero invitarte a que reflexiones en esto ahora mismo. ¿Estás dispuesto a dejar de compartir por validación? ¿Estás listo para guardar silencio, no como un acto de temor, sino como un símbolo de fortaleza? Porque cuando eliges el silencio estratégico, estás diciendo, confío en el proceso, confío en que Dios me ve, aunque nadie más lo haga. El verdadero crecimiento no grita, no necesita pancartas ni publicaciones. Se siente en la paz interior, en la claridad de propósito, en la seguridad de que cada paso está guiado desde lo alto. Prosperar en silencio no es negarte a crecer, es elegir crecer bien, es renunciar al aplauso inmediato para recibir la recompensa eterna. Es construir algo tan sólido que no se derrumba con el viento de la crítica, ni se infla con el humo del elogio. Imagina esto. Estás caminando por un bosque. A tu alrededor todo parece tranquilo.
silencioso. Pero bajo la tierra, las raíces de los árboles están entrelazadas, fuertes, vivas. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. Puede que no lo veas, puede que no lo vean otros, pero está sucediendo. Cada acto de fe, cada decisión correcta que tomas cuando nadie te observa, está formando un sistema de raíces que hará que, cuando llegue tu momento, nada ni nadie te pueda mover. Así que sigue trabajando en silencio. Sigue sembrando, aunque no veas aún la cosecha. Sigue construyendo, aunque nadie te aplauda. Porque lo que haces en lo oculto no es en vano. Dios lo ve, y Él no olvida. Él no desperdicia nada. Cada lágrima en lo secreto, cada oración solitaria, cada decisión fiel es parte de un plan mayor que aún no has visto por completo. No temas ser invisible por un tiempo. No temas pasar desapercibido mientras otros se exponen. Porque cuando sea el momento, tu fruto será tan evidente que no necesitarás explicaciones. Tu vida hablará. Tus resultados hablarán. Y más aún, tu paz hablará más fuerte que cualquier logro material. Este es el arte de prosperar sin ruido, de avanzar sin espectáculo, de crecer sin gritarlo. Porque la verdadera riqueza no se presume, se encarna. Y cuando aprendes eso, tu camino se vuelve diferente. Ya no vives para ser visto, vives para cumplir. Ya no corres para alcanzar, corres para permanecer. Y eso, querido amigo, es lo que hace toda la diferencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de trabajar tanto, tu vida financiera parece estar estancada? No hablo solo de números o de ingresos mensuales. Hablo de esa sensación profunda de que algo invisible te frena, como si siempre estuvieras a punto de avanzar, pero algo te hace retroceder. Esa barrera no siempre es externa. A veces, lo que más te limita no es lo que te falta en el banco, sino lo que te sobra en la mente. Una mentalidad de escasez que ha sido sembrada, regada y fortalecida por años de creencias equivocadas. Desde pequeños, muchos crecimos escuchando frases como «El dinero no crece en los árboles», «Mejor pobre pero honrado», «Hay que conformarse con lo que se tiene». Y aunque esas frases parecen inofensivas, en realidad son semillas que con el tiempo echan raíces profundas en el alma. Te enseñan a ver la abundancia como algo lejano, casi inalcanzable, y la prosperidad como una amenaza o una traición a tu esencia. Esas ideas, si no se confrontan, se convierten en cárceles invisibles. Vives con las puertas abiertas, pero encadenado por dentro. Romper con la mentalidad de escasez no es un acto emocional, es una transformación profunda que comienza por reconocer cuánto te ha condicionado. Es entender que, si bien la escasez puede haber sido parte de tu historia, no tiene que definir tu destino. Dios no te creó para vivir limitado. Él no diseñó tu vida para que siempre estés sobreviviendo. Te hizo con un propósito, y ese propósito incluye abundancia. No para presumir, sino para cumplir. No para brillar ante el mundo, sino para impactar desde el propósito. Imagina que tu mente es como un campo fértil. Todo lo que has escuchado, repetido y creído se ha sembrado allí. Algunas ideas han florecido en forma de miedo a invertir, culpa por querer más, o resignación ante las deudas. Pero así como fue sembrado, también puede ser arrancado. No se trata de negar la realidad que viviste, sino de tomar autoridad sobre ella. Se trata de reconocer que tú no eres tus circunstancias pasadas. Eres lo que decides creer hoy. Recuerdo una etapa de mi vida en la que cada vez que tenía un poco de dinero extra, mi mente me saboteaba. Sin darme cuenta, lo gastaba en cosas innecesarias, como si tuviera miedo de retenerlo. Era como si algo dentro de mí dijera: «Esto no es para ti. Disfrútalo antes de que desaparezca». Tardé años en darme cuenta de que no era mala administración. Era una programación inconsciente.
Mi mente estaba acostumbrada a la carencia, y cuando llegaba la abundancia, la rechazaba sin que yo lo notara. Fue en ese momento cuando decidí hacer una limpieza mental. Comencé a escribir todas las creencias que tenía sobre el dinero, y a reemplazarlas con verdades que reflejaran lo que Dios dice, no lo que la cultura me enseñó. Y aquí viene algo crucial. No puedes atraer lo que, en lo profundo, crees que no mereces. Si en tu mente el dinero es malo, si prosperar es igual a perder tu esencia, si tener más te aleja de Dios, entonces cada vez que te acerques a la bendición, inconscientemente la sabotarás. Porque tu mente buscará proteger esa creencia vieja, aunque ya no te sirva. Piensa en esto. ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por miedo? ¿Cuántas veces has dicho, eso no es para mí? Yo no nací para eso. Seguro es demasiado difícil. Esa no es tu voz. Esa es la voz de la escasez hablando a través de ti. Y mientras no la calles, seguirá dirigiendo tu vida desde las sombras. Pero cuando la reconoces, cuando la enfrentas, cuando eliges una nueva narrativa, todo comienza a cambiar. La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, pero aunque salieron físicamente, su mente seguía atrapada. Dios los llevó por el desierto, no para castigarlos, sino para desprogramarlos. Les quitó el pan de Egipto para enseñarles a depender de él. Les dio maná desde el cielo, agua de la roca, y les mostró que su provisión no depende del sistema humano. Pero a pesar de los milagros, muchos seguían anhelando las ollas de carne de la esclavitud. ¿Por qué? Porque es más fácil sacar al hombre de la escasez que sacar la escasez del hombre. Eso mismo pasa contigo cuando, aunque tus condiciones cambian, tu mente sigue viviendo como si estuvieras en escasez. Ahorras con miedo, gastas con culpa, inviertes con inseguridad. No porque no quieras avanzar, sino porque algo dentro de ti sigue diciendo que no eres capaz, que no es tu tiempo, que no es tu lugar. Pero Dios no trabaja con esas limitaciones. Él te llama a renovar tu mente, a alinearte con lo que Él dice, no con lo que aprendiste, a creer que la abundancia también tiene tu nombre y que no tienes que exhibirla para validarla. Imagina cómo sería tu vida si cada decisión financiera la tomaras desde la certeza y no desde el miedo. Si ahorrar fuera un acto de propósito y no una defensa contra el desastre. Si invertir fuera una extensión de tu fe, no una respuesta a la presión. Porque eso es romper con la escasez. No es tener más dinero. Es tener una mente libre, una mente que entiende que todo lo que viene de Dios es para bien. Y que no hay nada sagrado en la carencia cuando esta se vuelve una excusa para no avanzar. Quiero proponerte algo hoy. Toma un papel y escribe cada frase sobre el dinero que has escuchado desde niño. Hazlo con sinceridad. Luego, al lado de cada frase, escribe una nueva afirmación que se alinee con una mentalidad de abundancia. Por ejemplo, si escribes "el dinero es sucio", reemplázalo con "la abundancia es una herramienta que Dios usa para multiplicar el bien". Este simple ejercicio puede parecer insignificante, pero créeme, estás reescribiendo códigos mentales que llevan años en tu sistema. Romper con la escasez también es elegir tu entorno. Hay personas que, aunque te quieren, te proyectan sus propios miedos. Cada vez que compartes un sueño, te recuerdan lo que puede salir mal. No lo hacen por maldad, lo hacen porque ellos también fueron condicionados. Pero si tú quieres cambiar tu realidad, no puedes seguir bebiendo de la misma fuente. Necesitas rodearte de palabras que edifiquen, de ideas que expandan, de voces que te recuerden quién eres en Dios, no quién fuiste en la escasez. Déjame contarte algo que nunca olvidaré. Conocí a un hombre que pasó toda su juventud con la convicción de que el dinero era peligroso. Su padre, aunque era trabajador, vivía frustrado. Decía cosas como: "Los ricos son todos corruptos. Uno nace pobre y muere pobre". Ese hombre creció con miedo al éxito. Cada vez que lograba algo, lo saboteaba sin querer. Pero un día, en medio de una conversación honesta consigo mismo,
Entendió que su verdadero enemigo no era la falta de oportunidades, sino el sistema mental que había heredado. Ese día decidió cortar con esa herencia. Empezó a declarar cosas nuevas, a tomar decisiones diferentes y, sobre todo, a creer que su historia podía ser distinta. Hoy no solo tiene libertad financiera, sino paz. Porque entendió que la riqueza bien gestionada no aleja de Dios. Al contrario, te acerca más cuando sabes que no es el fin, sino el medio. Tu historia puede ser la misma, pero todo comienza en tu mente. Antes de aumentar tus ingresos, necesitas aumentar tu fe. Antes de multiplicar tus recursos, necesitas multiplicar tu visión. Porque nadie prospera de verdad si su mente sigue siendo esclava del miedo, de la culpa o de la resignación. Tú no naciste para sobrevivir. Naciste para avanzar, para construir, para ser canal de bendición. Romper con la mentalidad de escasez no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. A veces duele, porque implica soltar creencias que te acompañaron toda la vida. Pero cada vez que eliges una nueva idea, estás rompiendo una cadena. Cada vez que eliges la fe sobre la duda, estás rompiendo un patrón. Cada vez que eliges actuar desde la visión y no desde la urgencia, estás escribiendo una nueva historia para ti y para los que vienen después. Imagina por un momento que toda tu mente se limpia de miedo financiero, que cada decisión que tomas está alineada con el propósito, que cada bendición que recibes la usas con sabiduría, sin culpa, sin temor. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu energía, tu enfoque, tu paz? Hoy tienes la oportunidad de empezar ese cambio. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas dar el primer paso. Reconocer que ya no quieres vivir desde la escasez, que estás listo para ver el dinero como una herramienta, no como un enemigo, que estás listo para alinearte con la visión de Dios y no con las narrativas del mundo. Porque cuando haces eso, lo que antes parecía lejano empieza a acercarse. Las puertas que estaban cerradas empiezan a abrirse. Y lo más importante, tu corazón empieza a descansar. La abundancia no es solo para unos pocos. Es para todo aquel que esté dispuesto a renovarse desde dentro. No para exhibir riqueza, sino para vivir con propósito. No para alimentar el ego, sino para reflejar a Dios en cada decisión. Y tú, que has llegado hasta aquí, tienes todo lo que necesitas para lograrlo. ¿Sabes por qué algunas personas, después de alcanzar riqueza, terminan destruyéndose a sí mismas? ¿Por qué muchos que llegan a la cima se sienten más vacíos que cuando empezaron? La razón no está en lo que lograron fuera, sino en lo que nunca resolvieron dentro. Porque no basta con tener dinero si tu interior sigue en ruinas. No sirve de nada multiplicar tus recursos si lo que tienes dentro sigue siendo escasez emocional, espiritual o mental. El verdadero secreto de una riqueza duradera, silenciosa y con propósito, comienza en lo invisible, en tu interior. La mayoría quiere ver resultados inmediatos. Quieren más ingresos, más propiedades, más oportunidades, pero ignoran que todo lo que se construye por fuera sin una base sólida por dentro, se cae con la primera tormenta. Es como edificar una mansión sobre arena. Puede lucir espectacular, pero tarde o temprano colapsa, porque la estructura que sostiene lo externo siempre es interna. Y si tu interior no está listo para sostener la abundancia terminará pesando más de lo que puedes cargar. Transformar tu interior es un acto de honestidad. Es sentarte contigo mismo y preguntarte, ¿por qué quiero ser rico? ¿Qué estoy buscando realmente? ¿Estoy persiguiendo la riqueza como una forma de demostrarle algo a otros? ¿Estoy intentando sanar con dinero heridas que aún no he enfrentado? Porque si tus motivaciones están basadas en carencias no resueltas, lo que obtengas nunca será suficiente. Siempre querrás más. Siempre te sentirás insatisfecho. Siempre sentirás que te falta algo. Y ese algo no se compra, se sana. Hay una verdad profunda que muchas veces cuesta aceptar. El dinero no soluciona los vacíos del alma. Puede darte comodidades,
pero no propósito. Puede darte acceso, pero no paz. Puede darte poder, pero no dirección. Por eso es tan importante prepararte por dentro antes de buscar resultados por fuera. Porque cuando tu interior está alineado, cuando estás en paz contigo mismo, cuando sabes quién eres y para qué estás aquí, entonces el dinero se convierte en una herramienta, no en una carga. Recuerdo una etapa de mi vida en la que tenía todo el enfoque puesto en crecer económicamente. Leía, estudiaba, trabajaba más que nadie. Y sí, comencé a ver resultados. Pero con cada logro venía una ansiedad que no entendía. Era como si, en lugar de disfrutar, me volviera más tenso, más temeroso de perder lo que había ganado. Hasta que un día, me di cuenta de algo brutalmente honesto. Estaba intentando llenar con logros un vacío que no se resolvía con éxito, sino con sanidad. No necesitaba más ingresos. Necesitaba sanar heridas que venían desde mi infancia, creencias que me hacían sentir que nunca era suficiente, que tenía que demostrar mi valor a través de lo que producía. Esa revelación cambió todo. Comencé a enfocarme no en cuánto podía ganar, sino en quién estaba siendo mientras lo hacía. Dejé de correr detrás del éxito y comencé a construir desde la paz. No fue inmediato. Tuve que enfrentarme a mí mismo muchas veces, a mis miedos, a mis inseguridades, a mis motivaciones ocultas, pero cada paso en ese proceso me hacía más fuerte, más claro, más liviano. Y fue entonces cuando dejé de obsesionarme con el tener y comencé a transformarme en el ser, que las puertas empezaron a abrirse sin esfuerzo, porque ya no estaba forzando, estaba fluyendo. Imagina esto, una vasija rota tratando de llenarse una y otra vez. No importa cuánto se le vierta, siempre se vacía. Así somos cuando no hemos trabajado nuestro interior. Lo que entra se va, lo que ganamos se pierde, lo que construimos se desmorona. Pero cuando decides dejar que Dios sane esas grietas, cuando permites que su mano restaure lo que otros rompieron, entonces tu vida se convierte en una vasija fuerte, capaz de contener y multiplicar la bendición. Dios no tiene problema con que prosperes. De hecho, Él desea verte bendecido, abundante, próspero. Pero también sabe que, si esa prosperidad llega antes de que estés listo, puede hacerte daño. Por eso, muchas veces, antes de darte más, te forma. Te lleva por procesos donde saca a la luz lo que necesitas resolver. Te enfrenta con situaciones que revelan tu carácter. No para castigarte, sino para prepararte. Porque la abundancia no solo revela quién eres, amplifica lo que hay dentro de ti. Si dentro de ti hay paz, la riqueza traerá más paz. Si hay sabiduría, el dinero potenciará esa sabiduría. Pero si dentro de ti hay inseguridad, ego, miedo, el dinero solo agrandará esos conflictos. Por eso es tan importante este punto. Transformarte antes de expandirte. No te apresures en buscar resultados si no has hecho el trabajo de sanar tus cimientos. Porque si lo haces bien, cuando la riqueza llegue, no te destruirá, te multiplicará. Quiero que pienses en esto ahora mismo. ¿Qué parte de tu interior necesita más atención que tu cuenta bancaria? Tal vez has ignorado emociones que necesitan ser procesadas. Tal vez estás huyendo de conversaciones que deberías tener contigo mismo. Tal vez estás usando el trabajo como una excusa para no enfrentar la soledad, o las metas como una forma de distraerte del dolor. Y eso no te hace débil, te hace humano. Pero si de verdad quieres prosperar con propósito, sin ruido, sin drama, sin caos, entonces es momento de comenzar ese trabajo interno. La Biblia habla de un hombre llamado David. Antes de ser rey, fue pastor. Antes de gobernar, pasó años en el anonimato, enfrentando leones y osos, siendo ignorado por su propia familia. Pero fue en esos años ocultos donde se formó su carácter, su fe, su visión. Y cuando llegó su momento,
Cuando fue llamado al palacio, no solo estaba listo externamente, estaba listo por dentro. Sabía quién era, de dónde venía y para qué había sido llamado. Esa es la diferencia entre alguien que simplemente llega y alguien que permanece. Lo mismo aplica para ti. No corras por llegar rápido. Prepárate para llegar bien. Porque cuando llegues con un corazón sanado, con una mente clara, con una visión firme, no habrá tormenta que te mueva. No habrá crítica que te detenga. No habrá pérdida que te destruya, porque ya no dependerás de lo externo para mantenerte en pie. Estarás anclado desde dentro. Quiero darte algo práctico. Esta semana, toma 10 minutos cada día para hacer un chequeo interno. Pregúntate, ¿qué me está moviendo hoy? ¿Qué emoción domina mis decisiones? ¿Estoy actuando desde la fe o desde el miedo? ¿Estoy queriendo avanzar porque tengo una visión clara o porque estoy escapando de algo? Escríbelo. Obsérvalo sin juicio. Y luego, entrégaselo a Dios. Pídele que revele lo que aún necesitas sanar. Y comprométete a hacer ese trabajo. No porque estés roto, sino porque estás creciendo. Y el crecimiento real, el que cambia vidas, siempre comienza en lo invisible. Transformarte internamente es uno de los mayores actos de riqueza, porque lo que construyas desde ahí no solo te beneficiará a ti, sino que impactará a todos los que te rodean. Serás como un árbol firme, cuyas raíces invisibles dan sombra, fruto y vida, incluso sin hacer ruido. Así es como se prospera en el reino. Así es como se crece en lo secreto. No desde la prisa, sino desde la preparación. No desde la carencia, sino desde la conciencia. No desde el ego, sino desde el propósito. El mundo te enseñará que acumular es lo importante, pero el cielo te enseña que primero debes habitarte, que antes de llenar tu agenda, necesitas llenar tu alma, que antes de alcanzar metas, necesitas estar firme en tu identidad. Porque lo que haces sin identidad se convierte en carga, pero lo que haces desde la identidad se convierte en legado. Hoy quiero dejarte con una verdad que cambió mi manera de ver el crecimiento. La verdadera riqueza no es cuánto tienes, sino cuánto has sanado. Porque una persona sana puede manejar millones sin perderse. Puede tener éxito sin desconectarse de su esencia. Puede crecer sin necesitar gritarlo. Y esa clase de persona, es la que Dios está formando en ti. Estás en el proceso correcto. No lo apresures, no lo subestimes. El silencio, el trabajo interno, la transformación invisible, todo eso tiene un propósito. Y cuando tu interior esté alineado, entonces la riqueza llegará no como una interrupción, sino como una consecuencia natural. Hay un tipo de riqueza que no hace ruido, no se exhibe. No busca aplausos, se construye con estrategia, con silencio, con visión. Y es precisamente ese tipo de riqueza la que perdura, la que bendice, la que transforma. Porque lo que se grita demasiado se desgasta, pero lo que se construye en sabiduría se establece con firmeza, se multiplica sin que tengas que defenderlo. Una de las trampas más peligrosas en el camino hacia la prosperidad es la urgencia por demostrar. Apenas se logra algo, surge el impulso de mostrarlo, comprar lo que no se necesita, vestir para ser visto, gastar para impresionar. Y así, poco a poco, se desvanece la verdadera razón por la que se comenzó a construir. El enfoque ya no está en crecer, sino en que los demás lo vean. Y cuando ese es el motor, la caída no tarda en llegar. Actuar con sabiduría financiera es entender que cada decisión económica es una declaración espiritual, que no se trata solo de números, sino de intención. Cada gasto refleja una prioridad. Cada inversión revela una visión. Cada ahorro muestra si estás pensando en el corto plazo o en el legado. Y cuando entiendes esto, dejas de moverte por impulso y empiezas a moverte por propósito. No compras para llenar vacíos, no gastas para aparentar,
No inviertes por presión, lo haces todo desde una conciencia clara. Lo que construyo hoy sostiene mi mañana. Hay algo profundamente poderoso en vivir por debajo de tus posibilidades, cuando podrías vivir por encima. No por escasez, sino por sabiduría. No por miedo, sino por dominio propio. Porque quien domina sus finanzas no es dominado por el sistema. Quien administra con visión no necesita validación. Esa clase de persona avanza sin que nadie lo note. Pero cuando llega su momento, su impacto es imposible de ignorar. Recuerdo una temporada en la que mis ingresos comenzaron a crecer. Era un momento clave. Muchos esperaban que diera señales visibles de éxito, que cambiara de auto, que me mudara, que me hiciera notar. Pero algo dentro de mí me decía lo contrario. Sentía que era un tiempo de sembrar, no de mostrar, de guardar, no de exhibir, de reforzar raíces, no de estirar ramas. Así que tomé una decisión que parecía contracultural: mantener mi estilo de vida tal como estaba, no por conformismo, sino por estrategia. Mientras otros corrían a presumir, yo seguía construyendo sin ruido. Y lo que logré en ese tiempo, en términos de libertad, de estabilidad y de enfoque, superó todo lo que podría haber comprado. Y aquí está la verdad. El sabio sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Sabe cuándo exponerse y cuándo protegerse. Sabe cuándo hacer ruido y cuándo guardar silencio. Porque la sabiduría no es teoría, es discernimiento. Es actuar con propósito en medio de una cultura que solo busca apariencia. Y cuando aplicas eso a tus finanzas, todo cambia. Ya no gastas por emoción, sino por visión. Ya no usas tu dinero para mostrar lo que tienes, sino para acercarte a quien eres. Hay decisiones que no se ven, pero que determinan todo. Como no cambiar tu estilo de vida cada vez que aumentan tus ingresos. Como elegir la discreción en lugar de la ostentación. Como invertir en educación en vez de en apariencia. Como construir ahorros silenciosos en lugar de deudas ruidosas. Ese tipo de decisiones no dan aplausos inmediatos, pero te colocan en una posición que muchos envidiarán en silencio años después. Y ahí está el poder. No en ser visto, sino en estar preparado. Cuando hablo de actuar con sabiduría financiera, hablo de tener un plan incluso en la bendición. Porque la bendición sin estructura se vuelve confusión. Dios puede abrirte puertas, darte oportunidades, conectarte con recursos, pero si no estás listo para administrarlos, terminarán convirtiéndose en carga. Por eso es tan importante preparar la vasija antes de que llegue el aceite. No para limitar el fluir, sino para sostenerlo. Porque lo que no se administra, se pierde. Y lo que se cuida con sabiduría, se multiplica. Mira lo que hizo José en Egipto. Interpretó el sueño de Faraón y supo que venían años de abundancia seguidos de años de escasez. ¿Y qué hizo? No celebró la abundancia. No se distrajo con el exceso. Se preparó. Estableció un sistema de administración. Almacenó. Organizó. Planeó. Y cuando llegó el tiempo difícil, Egipto no solo sobrevivió, prosperó. Porque hubo un hombre que entendió que la sabiduría se manifiesta no en el momento de necesidad, sino en el tiempo de provisión. Esa misma sabiduría está disponible para ti, pero requiere intención. Requiere renunciar a la necesidad de mostrar y abrazar el poder de planear. Requiere dejar de pensar en términos de semanas y comenzar a pensar en generaciones. Porque la persona que construye en silencio, que administra con estrategia, que siembra en tiempo de abundancia, será la que coseche paz, libertad y legado, cuando otros estén corriendo por sobrevivir. Quiero darte un principio que cambió mi forma de manejar el dinero. Cada peso tiene una misión. No es solo un número, es una herramienta. Y cuando no le das una misión clara, el mundo le dará una por ti. Lo usará para distraerte, para entretenerte, para desviarte. Pero cuando tú decides qué hará ese recurso, entonces el dinero se convierte en siervo, no en amo.
No se trata de volverte esclavo del ahorro, ni de vivir con temor. Se trata de decidir. Esto es para sembrar. Esto para fortalecer. Esto para multiplicar. ¿Sabes cuál es uno de los errores más comunes cuando alguien comienza a prosperar? Querer hacerlo todo al mismo tiempo. Cambiar de casa, cambiar de auto, cambiar de estilo de vida. Pero eso es solo una forma de empobrecerse de nuevo, disfrazada de éxito, porque cuando tus gastos suben al mismo ritmo que tus ingresos, nunca verás el fruto real de tu trabajo. Solo estarás girando más rápido en el mismo ciclo. Y eso no es libertad. Es una jaula más grande. El verdadero avance se nota en tu paz, no en tu ropa. Se nota en tu libertad, no en tu Instagram. Se nota en tu capacidad de decir, no necesito demostrar nada. Y seguir enfocado en lo que importa. Porque la sabiduría financiera no grita, susurra. Se mueve con calma. Se sostiene con consistencia. Se construye sin cámaras, pero con convicción. Conocí a alguien que decía tener dinero, pero cada centavo lo debía. Su apariencia era imponente, su estilo admirable, pero su alma vivía en ansiedad constante. No dormía tranquilo, no disfrutaba nada. Y todo por intentar sostener una imagen que nunca fue real. Hasta que un día colapsó, y ahí comprendió que lo que parecía riqueza era una cárcel con paredes de lujo. Cuando comenzó a vivir desde la sabiduría, a construir sin espectáculo, a planear en lugar de aparentar, fue cuando por fin conoció la libertad. Y esa historia, aunque es dura, es más común de lo que crees. Ahora te hablo a ti. ¿Tienes un plan? ¿Tienes un propósito claro para cada ingreso que recibes? ¿Sabes qué hacer cuando las cosas vayan mejor? Porque el error no está solo en la escasez. A veces el mayor peligro está en la abundancia mal manejada, porque te da una falsa sensación de seguridad, te hace olvidar tus principios y te empuja a decisiones que no hubieras tomado cuando tenías poco. Por eso, este es el momento para estructurar. Para decidir desde ahora cómo actuarás cuando las bendiciones aumenten. Para tener una mentalidad de constructor, no de consumidor. Porque quien construye en silencio, sin distraerse con lo superficial, un día levantará algo tan sólido que hablará por sí solo. No necesitas mostrar todo lo que logras. No necesitas compartir cada paso. A veces, el silencio es tu mayor protección. La discreción es tu mejor estrategia. Y la prudencia, tu mayor inversión. Porque lo que se cuida en lo oculto, Dios lo respalda en público. Y lo que se administra en fe, Él lo multiplica sin medida. Toma decisiones que tu yo del futuro agradecerá. Gasta con visión, no con presión. Ahorra con propósito, no con miedo. Invierte con sabiduría, no con ansiedad. Y sobre todo, recuerda, tu prosperidad no necesita espectáculo. Solo necesita intención. Lo demás lo añade Dios. Hay actos de generosidad que gritan más fuerte que 1000 palabras, aunque nunca sean publicados. Hay bendiciones que se expanden de forma silenciosa, que no necesitan aplausos, cámaras ni testigos. Y es ahí, en ese espacio discreto, donde ocurre la magia real, donde el corazón se mueve no por reconocimiento, sino por compasión, donde el alma entiende que dar en secreto no solo honra a quien recibe, sino que transforma profundamente a quien da. En una cultura obsesionada con mostrarlo todo, con documentar cada acto y buscar aprobación incluso al hacer el bien, la generosidad silenciosa se convierte en un acto revolucionario. Dar sin que nadie lo sepa, sin esperar una historia compartida, sin buscar validación externa, es una forma de riqueza espiritual que pocos conocen, pero que quienes la practican nunca abandonan, porque descubren un gozo tan puro, tan limpio, que ninguna ovación podría igualarlo.
Una vez, durante una temporada en la que comenzaba a ver frutos financieros reales, tomé una decisión que parecía simple, pero terminó marcando una diferencia profunda. En lugar de usar ese extra para darme gustos personales o para invertirlo en algo que mostrara progreso, decidí ayudar a alguien que lo necesitaba, sin que supiera que había sido yo. No dejé notas, no envié señales, no busqué ningún tipo de crédito. Solo sembré. Y lo que sentí en ese momento no puede describirse con palabras. Era una sensación de estar alineado con algo mucho más grande que yo, de estar participando en una obra que no necesitaba protagonista. Aquel acto no me hizo más rico en lo visible, pero sí me hizo abundante en lo invisible, porque entendí que hay bendiciones que se activan solo cuando el corazón da desde lo secreto. Cuando la mano izquierda no necesita que la derecha se enstere. Cuando el alma da porque está llena, no porque necesita ser notada. Y desde entonces, he procurado que cada vez que Dios me bendice, una parte de esa bendición no tenga destinatario visible, que se convierta en semilla silenciosa, sembrada en tierra fértil, esperando dar fruto sin que nadie me aplauda. El dar discreto no es una muestra de timidez, es una manifestación de madurez. Es la forma en que el alma dice, lo que tengo no me domina. Lo que soy no necesita mostrarse. Porque hay algo profundamente liberador en ayudar sin publicidad, en levantar a alguien sin dejar evidencia, en cambiar una vida sin querer una foto de agradecimiento. Esa clase de generosidad es la que más transforma, porque no solo bendice, también protege. Te protege del orgullo, de la necesidad de aprobación, de convertir la ayuda en un espectáculo. Y aquí hay una verdad que no se puede ignorar. No todo lo que haces tiene que ser visto para ser valioso. No todo lo que das necesita ser compartido. Algunas de las mayores recompensas de la vida vienen cuando eliges permanecer invisible, cuando haces el bien sin que te aplaudan, cuando eliges ser canal y no protagonista. El dar sin publicar también te protege espiritualmente, porque cuando ayudas en secreto, tu corazón se mantiene limpio. No das por reconocimiento. No das para recibir algo a cambio. Das porque entiendes que la verdadera prosperidad no está en lo que acumulas, sino en lo que liberas. En lo que sueltas. En lo que compartes sin esperar retorno. Y eso te libera. Porque cuando entiendes que no necesitas que nadie lo sepa, vives con una libertad que el mundo no entiende. Los que dan en silencio son los que más cosechan en paz, porque no están negociando con su generosidad, no están condicionando su ayuda, no están intentando parecer mejores. Simplemente están obedeciendo a ese susurro interior que dice, ayuda, bendice, da y sigue caminando. Hay momentos en los que sentirás el impulso de compartir lo que hiciste, de contar cómo ayudaste, de buscar aprobación incluso en algo tan noble como la generosidad. Pero si resistes ese impulso, si eliges el camino del anonimato, descubrirás que tu recompensa viene de otro lugar, que hay una alegría que no necesita público, un gozo que no se mide en reacciones, un impacto que se siente en el alma, no en las redes. La historia de la viuda que dio 2 pequeñas monedas lo ilustra perfectamente. Su ofrenda no fue ruidosa, no fue abundante en lo material, pero su corazón estaba tan alineado con la verdad que, a pesar de no buscarlo, fue reconocida eternamente. No porque se exhibió, sino porque fue auténtica. Su acto fue pequeño a los ojos del mundo, pero gigantesco a los ojos de lo eterno. Y esa es la clave. Lo que haces en lo secreto no es ignorado, es honrado, en el tiempo y la forma correcta. Cuando bendices sin publicar, estás diciendo, no necesito crédito porque no soy yo quien multiplica, solo soy el canal. Y vivir así transforma tu enfoque. Ya no das desde la escasez de necesitar reconocimiento, das desde la abundancia de saber quién eres. Ya no ayudas para llenar un vacío, ayudas porque estás completo. Ya no esperas una respuesta, porque ya tienes tu recompensa.
la paz interior de haber sido instrumento. Conocí a alguien que durante años ayudó a una familia entera a salir adelante sin que ellos supieran su origen. Cada mes llegaba lo justo para cubrir necesidades básicas. Nunca hubo nombres, nunca hubo condiciones, nunca hubo exposición. Y años después, cuando por fin reveló la historia, no fue para recibir aplausos, sino para inspirar a otros a hacer lo mismo. Esa familia, que hoy está estable y agradecida, nunca podrá devolver lo que recibió, porque fue dado desde el corazón, no desde la expectativa. Esa clase de generosidad construye algo que el dinero no puede comprar. Honra, no la honra de los hombres, sino la honra que viene de lo alto. Y esa honra es la que sostiene, la que multiplica, la que abre puertas que el ego no puede tocar. Tal vez estás en un punto de tu vida donde ya puedes bendecir a otros. Tal vez tienes los recursos, las herramientas, la oportunidad de marcar una diferencia. Si es así, hazlo. Pero hazlo desde el corazón. Hazlo sin necesidad de ser visto. Hazlo como un acto de libertad. Porque el que puede dar sin necesidad de ser reconocido, ha alcanzado un nivel de prosperidad que va más allá de lo material. Y si aún no estás allí, si sientes que no tienes suficiente, recuerda esto. No se trata de cantidad, se trata de intención. Puedes dar una palabra, un gesto, una ayuda mínima, y hacerlo en secreto. Y eso tendrá más peso que una fortuna dada por vanidad, porque lo que se hace desde lo profundo, transforma en lo profundo. Y cada acto pequeño hecho en amor silencioso se convierte en semilla eterna. No te dejes engañar por esta época que glorifica la exposición. El verdadero impacto ocurre lejos del escenario, lejos de las luces, en lo íntimo, en lo tidiano, en lo que no se graba, pero se siente, en lo que no se comparte, pero se guarda en el alma de quien lo recibe. Tu generosidad no necesita espectáculo. Tu bendición no necesita testigos. Porque cuando das en silencio, estás sembrando en el terreno más fértil que existe, el terreno del cielo. Y allí, cada semilla florece en su tiempo. Sin prisa, sin presión, sin ruido. Solo con propósito. Hay una batalla silenciosa que se libra todos los días dentro de quienes buscan avanzar en la vida. La lucha entre la apariencia y el propósito. Dos caminos que parecen similares por fuera, pero que llevan a destinos opuestos. Uno te empuja a construir una imagen, a moldearte según lo que otros esperan ver. El otro te desafía a alinear cada paso con lo que fuiste llamado a hacer, incluso si nadie lo entiende, incluso si nadie lo celebra. A veces, sin darnos cuenta, nos desviamos. Empezamos con una visión clara, con una meta profunda, con un deseo legítimo de avanzar. Pero en el camino, las voces externas comienzan a pesar. Comentarios, comparaciones, expectativas. Y lentamente, sin darte cuenta, el propósito se va silenciando y la apariencia toma el control. Ya no haces lo que sabes que es correcto, haces lo que se ve mejor. Ya no decides por convicción, decides por imagen. Ya no vives por dentro, vives hacia afuera. Y es ahí donde empieza el desgaste, porque sostener una imagen cansa, mantener una máscara agota, invertir energía en parecer en lugar de ser, te va vaciando por dentro. Y mientras más lejos estás de tu propósito, más ruido necesitas hacer para sentir que avanzas. Pero todo ese esfuerzo no llena, solo distrae. En cambio, cuando eliges enfocarte en tu propósito, algo se ordena. Ya no necesitas impresionar, ya no compites, ya no corres por validación. Caminas con firmeza, con seguridad, con una paz que no depende de la aprobación de otros. Porque sabes que cada paso, aunque sea invisible para el mundo, está alineado con el llamado que llevas dentro. Una de las etapas más decisivas de mi vida fue cuando comencé a ver resultados reales, después de años de esfuerzo. Fue tentador dejarme llevar por las expectativas ajenas. Muchos me decían que era momento de mostrarse,
de posicionarse, de parecer exitoso. Pero algo en mi interior me decía que ese no era el camino. No había trabajado tanto para terminar siendo prisionero de una imagen. Así que tomé una decisión poco popular. Seguir construyendo en base al propósito, no a la apariencia. Y aunque en ese momento parecía que iba en contra de la corriente, con el tiempo entendí que había evitado la trampa que atrapa a tantos. Vivir para ser visto y terminar perdiéndose a uno mismo. El propósito te mantiene centrado. Cuando sabes para qué haces lo que haces, no te dejas desviar. Puedes ver a otros avanzar más rápido. Puedes ver a otros ser celebrados antes que tú. Y aún así, mantenerte firme. Porque entiendes que lo que estás construyendo no es superficial, es eterno. Y lo eterno no tiene prisa. No compite. No se desgasta en demostrar. Uno de los mayores peligros de esta era es la presión silenciosa de parecer exitoso antes de estarlo. Las redes sociales, los entornos comparativos, las exigencias familiares. Todo eso empuja a muchas personas a construir una fachada sin fundamento, a vivir como si ya lo hubieran logrado, mientras por dentro sienten que están cayendo. Pero nadie ve el interior, solo ven la imagen. Y la imagen puede engañar por un tiempo, pero eventualmente se cae. El propósito, en cambio, no se cae. No depende de lo que se ve. Se sostiene en lo que crees, en lo que estás dispuesto a hacer en secreto cuando nadie aplaude, en lo que te mantiene firme cuando todo parece confuso. Porque el propósito no es una sensación, es una decisión. Y quien decide vivir alineado con él, aunque el camino sea más lento, llega más lejos. Porque no corre con ansiedad, avanza con dirección. La historia de Moisés tiene algo que revela esta verdad. Tenía acceso a todo: posición, poder, privilegios. Podía haber vivido una vida de apariencia, de comodidad, de reconocimiento. Pero eligió otro camino. Eligió alinearse con su propósito, aunque eso significara incomodidad, rechazo y desierto. Y fue en ese camino, el que parecía más difícil, donde se convirtió en quien estaba destinado a ser. No fue en el palacio donde encontró su propósito. Fue en la montaña, fue en lo oculto, fue en la obediencia silenciosa. Cada vez que tomas una decisión desde tu propósito y no desde tu imagen, estás construyendo algo indestructible. Estás afirmando que tu valor no depende de lo que los demás vean, sino de lo que sabes que llevas dentro. Estás diciendo: prefiero avanzar lento pero firme, que rápido y vacío. Y esa decisión, aunque cuesta al principio, trae frutos que no se desvanecen. Hay algo que ocurre cuando dejas de actuar para impresionar. Tu energía cambia, tu enfoque se agudiza, tus decisiones se simplifican. Ya no necesitas tantas explicaciones. Ya no te desgastas justificando tus pasos. Te alineas con una verdad interior que te guía, que te sostiene, que te protege. Y esa alineación te da una paz que ninguna aprobación externa puede igualar. No necesitas parecer más exitoso de lo que eres. No necesitas fingir que todo está resuelto. No necesitas demostrarle a nadie que vas bien. Tu propósito es tu brújula. Y si cada día das un paso en esa dirección, estás exactamente donde necesitas estar. No importa si otros no lo entienden. No importa si tu proceso es invisible para la mayoría. Lo que importa es que no te estás traicionando. Que no estás construyendo desde el ego, sino desde la verdad. Conocí a una persona que cambió toda su vida cuando dejó de vivir para verse exitoso y comenzó a vivir para ser útil. Su enfoque dejó de estar en cuánto ganaba y pasó a estar en cuánto valor generaba. Dejó de preguntarse cómo podía parecer más importante y comenzó a preguntarse cómo podía impactar más profundamente. Y esa transformación no solo lo liberó, también lo llevó a lugares donde nunca había imaginado. Porque cuando vives desde tu propósito, las puertas correctas se abren solas.
No tienes que forzarlas, ni fingir para cruzarlas. Solo caminas y llegas. Es fácil confundirse. Es fácil pensar que si no te ven, no estás avanzando. Pero el propósito tiene sus propios ritmos. No responde a las métricas humanas. Responde a la fidelidad, a la coherencia, a la intención. Y cuando tu intención es pura, cuando tu motivación es limpia, todo lo que construyes tiene base firme. No importa cuánto tiempo tome, no importa cuántas veces tengas que empezar de nuevo. Si estás enfocado, llegarás. Y cuando llegues, llegarás con paz. Vivir para la apariencia es como construir una casa con ventanas grandes pero sin cimientos. Desde lejos puede parecer impresionante, pero al primer viento fuerte, todo se viene abajo. El propósito, en cambio, es el fundamento. Aunque nadie lo vea al principio, es lo que sostiene todo. Es lo que te mantiene firme cuando todo a tu alrededor se mueve. Cada vez que eliges actuar desde tu propósito y no desde la apariencia, estás invirtiendo en lo que realmente importa. Estás diciendo, no vine a impresionar, vine a cumplir. Y esa mentalidad cambia todo. Porque ya no vives para ser aprobado, vives para ser efectivo. Ya no buscas validación, buscas impacto. Ya no necesitas que te miren, porque estás enfocado en ver con claridad tu camino. Eso es verdadera riqueza. No es cuánto tienes, es cuán alineado estás. No es cuánto muestras, es cuánto sostienes. No es cuán rápido avanzas, es cuán profundo edificas. Porque lo superficial se quiebra, pero lo profundo permanece. Estás llamado a más que parecer exitoso. Estás llamado a serlo, pero no en los términos del mundo, sino en los términos del cielo. Ser exitoso en tu propósito. Ser fiel a tu llamado. Ser íntegro cuando nadie mira. Ser constante cuando nadie aplaude. Y eso, aunque pocos lo entienden, es lo que de verdad transforma vidas. No todo lo que logras necesita ser compartido de inmediato. Hay bendiciones que, si se exponen antes de tiempo, se debilitan. El crecimiento silencioso tiene su propio poder. Protege tu proceso, guarda tu energía y mantiene tu visión libre de opiniones innecesarias. Cuando eliges discernir con quién hablas de tus avances, estás ejerciendo autoridad sobre tu propio destino. Compartir sin sabiduría puede atraer juicios, envidias o dudas que no te pertenecen. No porque las personas sean malas, sino porque no todos están listos para entender lo que estás construyendo. Algunos mirarán tu proceso con sus propios filtros, proyectarán sus miedos o minimizarán tus avances porque no pueden ver más allá de sus propias limitaciones. Y si no estás firme, esas voces pueden confundirte, hacerte retroceder o sembrar inseguridad donde antes había certeza. Por eso es tan importante guardar lo sagrado. Tus ideas, tus estrategias, tus victorias. No todas necesitan público. Hay momentos en los que el silencio es la mejor defensa. Y hay personas que no necesitan saberlo todo, solo porque están cerca. Proximidad no es sinónimo de confianza. La verdadera sabiduría está en discernir. ¿Esta persona eleva mi visión o la reduce? ¿Me impulsa o me drena? El éxito que perdura se construye en círculos reducidos y corazones alineados. Habla con quienes entienden procesos, no con quienes solo valoran resultados. Con quienes celebran en silencio, no con quienes solo aplauden en público. Y sobre todo, recuerda, lo que Dios te entregó no necesita explicación, solo dirección. Cuídalo. Protégelo. Agradece en privado lo que más adelante se reflejará con fuerza, porque el silencio no es debilidad, es sabiduría. Hay momentos en los que te conocen, en los que sentirás que todo lo que haces queda en la sombra, que tus esfuerzos no se notan, que tus sacrificios pasan desapercibidos, que mientras otros reciben reconocimientos, tú solo recibes silencio. Pero ese silencio no es olvido, es preparación.
Porque Dios no se apresura, pero nunca llega tarde. Él ve lo que nadie ve y promueve a quienes son fieles en lo invisible. Hay un tipo de trabajo que se hace en lo secreto, donde no hay público, ni halagos, ni aplausos. Es allí donde se forja el carácter, donde se filtra la intención, donde se prueba el corazón. Y quienes permanecen firmes en ese espacio, aunque parezca que nadie los mira, están siendo observados por la única mirada que realmente importa. Cuando llegue el momento, será imposible ignorarte. No porque tú lo grites, sino porque tu fruto hablará por sí solo. Dios exalta cuando ya no necesitas la exaltación para validar tu identidad. Promueve cuando sabes que tu valor no depende del cargo, del ingreso o del reconocimiento, sino de lo que has sembrado en silencio. Cuando confías en este principio, vives sin ansiedad. Ya no fuerzas puertas, ya no buscas validación externa, ya no corres detrás del aplauso. Lo oculto que se construye con integridad siempre terminará brillando con propósito. No te frustres por el tiempo que nadie ve. Ahí está tu entrenamiento, tu formación, tu llamado. Sigue sembrando en silencio. Sigue creciendo sin ruido. Porque cuando el cielo decida que es tiempo, ni el ruido del mundo podrá detener lo que Dios ha preparado para ti. Ahora lo ves más claro. Hacerse rico sin que nadie se dé cuenta no es una estrategia para esconderse del mundo. Es una forma de vivir desde la verdad, desde el propósito, desde la fe. No se trata de acumular en silencio por miedo, sino de construir con intención, sin ruido innecesario, sin caer en la trampa de impresionar. Porque lo verdaderamente valioso no necesita espectáculo, solo necesita raíz, visión y propósito. Este camino no es para los que buscan reconocimiento inmediato, es para los que entienden que la riqueza sin dirección puede ser una prisión, pero con propósito se vuelve liberación. Para los que saben que el éxito real comienza dentro, que si el alma está vacía, todo lo externo se desmorona, y que si el corazón está alineado, hasta el más pequeño paso tiene peso eterno. Cada parte de este proceso fue más que una lección. Fue un mapa. Primero, aprendiste que prosperar en silencio te protege, te enfoca y te permite avanzar sin interrupciones. Luego, rompiste con la mentalidad de escasez, porque entendiste que Dios no te diseñó para sobrevivir, sino para avanzar con visión. Después, comenzaste a transformarte desde adentro, sabiendo que ningún logro externo podrá llenar un vacío espiritual. Actuaste con sabiduría financiera, no por miedo, sino por conciencia. Bendijiste sin alardes, para que tu generosidad creciera en valor, no en visibilidad. Y poco a poco, fuiste soltando la necesidad de parecer, para abrazar con fuerza tu propósito. Cuidaste lo que compartías, protegiste tus ideas, tus avances, tus procesos. Y en esa discreción encontraste fuerza, porque no todos merecen acceso a lo que Dios está construyendo contigo. No todos sabrán cuidarlo, no todos sabrán honrarlo, pero eso ya no te frustra, porque comprendiste que lo que es auténtico no necesita ser validado, solo necesita ser obedecido. Y cuando finalmente llegaste al punto de confiar, cuando entendiste que no es tu visibilidad lo que determina tu avance, sino tu fidelidad en lo secreto, todo cambió. Porque ahora sabes que no necesitas gritar para que tu fruto sea evidente. No necesitas correr para alcanzar lo que el cielo ya tiene preparado. Solo necesitas mantenerte firme, fiel, sembrando cada día, confiando en que tu tiempo llegará. Y cuando llegue, nadie podrá negarlo. Porque lo que se construyó en lo oculto con verdad, siempre florece en el tiempo correcto. Ese es el verdadero camino hacia una riqueza que permanece, no la que grita, no la que se disfraza, no la que consume, sino la que transforma, que se administra con inteligencia, que se comparte con humildad, que nace de un corazón alineado. Esa riqueza que no depende del aplauso del mundo, sino del respaldo del cielo. Ahora que lo sabes, avanza, construye, decide, invierte,
no para parecer más, sino para ser quien realmente estás llamado a ser. Y cuando otros pregunten cómo lo lograste sin que nadie se diera cuenta, simplemente sonríe, porque tú sabrás que cada paso fue intencional, cada silencio fue sagrado y cada decisión fue parte del plan. Muchas gracias.